Como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido Escorpio, ¿cómo estás tú? Voy a tomar cafecito para celebrar contigo. ¿Cómo estás? Mira, mi querido Escorpio, yo soy Carmen, lecturas para el amor, desamor y algo más. Y esto es Como te leo el tarot gratis oficial. Y mira, ¿qué tal si revisamos un poquito esas energías a ver cómo quedaron? Puede ser que a lo mejor ayer o antes de ayer hayan unas energías y hoy puedan estar presentándose otras energías. Vamos a ver entonces qué hay para mi querida gente, mis escorpios queridos, mis aguijoncitos de oro. Vamos a ver qué te dice esa persona, pues. Es como si te estuviera escribiendo algo y yo te lo estoy leyendo. Como que si te manda a decir algo aquí y yo te lo estoy traduciendo. ¿Ok? Vamos. Wow. Yo no sé si puede ser el presente como puede ser un pasado, pero aquí de verdad que las cosas están marchando como debe ser. Si es para el presente, déjame decirte que hay proyectos que se pueden estar dando, cosas buenas que se pueden estar dando, entusiasmo para hacer las cosas. Veo muy, muy bueno esto, proyectándose bueno esto. Si es del pasado, y si estás preguntando por alguien del pasado, si va a volver o qué sé yo, déjame decirte que esta persona lo está analizando, está buscando las alternativas, está viendo a ver si de verdad será conveniente o no, y está buscando la manera de ver o estudiar las posibilidades que puedan haber. ¿Dónde va a estar? ¿Cuándo va a venir? ¿Qué sé yo? Haciendo su planificación, vamos a decirlo. Esta persona también he visto que, o parece ser que se sube en su pedestal, está preparándose, está como subiendo sus niveles de respeto, autorrespeto, de dignidades, de valores. Déjame decirte, a lo mejor si le faltaba un poquito de valores, ahí lo estoy viendo. Esta persona se está preparando, mi querido Escorpio, déjame decirte, para hacer una entrada triunfal. Y si estamos en el presente, igualito. Esa persona está, como quien dice, queriendo respetar todos los valores que hay. Para una relación del momento, ahorita, presente, vamos bien. Si es del pasado, esta persona se está preparando, mi querido Escorpio. Hay mucha tristeza. Esta persona sí que se siente triste. Hay tristeza porque necesita volver. Está sintiendo que definitivamente es necesario una vuelta porque la persona no se está sintiendo bien del todo al todas, vamos a decirlo así, y necesita una vuelta. Hay algo que quizás hay cosas que los han separado ustedes, definitivamente, no sé cuáles pueden ser, pero esta persona quisiera evadir todas esas causas de separación para volver otra vez a donde tú estás. No ha podido o no se ha planteado todavía no se ha planteado, oye bien, la idea de cómo va a volver. Está pensando si valdrá la pena o no hacerlo. Necesita primero cerciorarse de muchísimas cosas, quizás a lo mejor hasta estar seguro o segura de que los sentimientos que tiene son sentimientos de amor de verdad. ¿Entiendes? Porque hay muchos sentimientos encontrados que tiene esta persona. Y sí que te digo, esta persona probablemente se irá de donde está ahora, quizás donde esté. Ponle tú que está, no está contigo, pero está en algún sitio, lógicamente. Si no está contigo, está en otro lado. Esa persona energéticamente va a salir de donde está porque necesita realmente encontrarse a sí misma. Es una persona que quizás a lo mejor está algo confundida. Se siente confundida y al sentirse confundida necesita irse, salir de donde está a un sitio más seguro donde pueda ver bien las cosas. Si estamos en el presente, de la misma manera, hay ciertas cosas que a pesar de que esa persona quiere lograr contigo, pero siente cierta tristeza por algo que está pasando en la relación, alguna desaveniencia, algo que realmente les está chocando acá, y que esa persona entonces lo que necesita es despejar para ver qué puede ser, si se puede salvar esto o no. Oye bien, en la parte, en la
en lo presente, digamos, en la parte del presente. Seguimos. Se ve que no está rodando, esta persona no está girando, no está fluyendo como debe ser. Hay algo que le está definitivamente haciendo mucho daño a esta persona, mucha tristeza. Quizás a lo mejor siente que volver sería nuevamente caer en lo mismo. Porque te digo que esta persona en parte, a pesar de que se haya ido por lo que se haya ido, esta persona tiene mucha nostalgia y mucha tristeza. Y siente que a lo mejor si otra vez volvemos, a lo mejor puede hacer exactamente, vuelve a pasar lo mismo. ¿Entiendes? Mira, mira, esta persona tiene amor, mucho amor para ofrecerte. Quiere venir a ofrecerte amor. Está analizando la situación muy, muy detenidamente. Pero no se puede tardar, porque si no viene ese tsunami y se lo lleva por delante. Está al lado, en la orilla del mar. Y mira cómo están esas olas. Quiere decir que si no se apura en tomar decisiones, pues ni modo. Veo aquí que por otro lado, no hay como... Falta todavía colaboración y comunicación acá para que esto se dé. Veo que hay muchísima... Y mira, el tarot le dice a ese ex que no pierda las esperanzas, que las cosas se van a arreglar, que todo puede salir bien, que todo puede ir a su favor. Así que no pierda las esperanzas. Muy a pesar de que todavía falta un poco de colaboración, quizás de tu parte, mi querido Escorpio, probablemente esta persona sí va a lograr lo que necesita lograr. Sí se va a sentir mejor porque está muy dolida, está muy fuerte. Veo aquí tú también que estás como regresando, ¿sabes? Yo diría que a lo mejor, perdón, a lo mejor no va a ser tan difícil como esa persona cree. No va a ser tan difícil para esa persona el volver, porque es algo que siente esa persona sola adentro de su corazón. Es mucha la tristeza, es mucha la melancolía. Quizás a lo mejor sí sintió que en la relación podía ir mejor, pero de alguna manera no se podía dar. De alguna manera se veía que la relación se tambaleaba, que se querían, pero que a lo mejor por alguna razón hay impedimentos que no les deja llegar a donde tienen que llegar. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces se siente muy triste, pero esta persona igual necesita volver. Aunque no haya la colaboración que necesita, aunque se vea que el medio no se presta para eso, esta persona quiere volver. Yo siento que aquí hay como algún impedimento. Yo siento que aquí hay como algún impedimento extra, que no es el impedimento de ustedes dos en sí, sino un impedimento extra que le ha obligado a esta persona a alejarse y que le obligó a esta persona quizás a querer ver las cosas desde otro punto de vista y con muchísima tristeza. Y necesita de verdad otra vez subir esos valores, esa dignidad, esa autoestima, necesita subirla un poco más. Ya la está subiendo, por cierto, para poder volver otra vez a donde tú estás. No sé cuál es tu pensar, yo no sé cómo está tu posición. Sí la veo como que estás regresando también a donde fuiste energéticamente, quizás estás volviendo otra vez. Y más tarde que temprano, quizás a lo mejor esta vuelta se vuelva a dar. No puedes dudar, mi querido Escorpio, que esta persona tiene mucha tristeza. Hay mucha tristeza con esta persona. Hay una energía que tiene esta persona dentro de su corazón que le dice que tiene que volver. Y lo va a hacer. Necesita primero quizás un poco de empuje o que la divina providencia le ayude a despejar ese camino para volver, ¿sabes? Así sí que ahí te lo digo. Son cosas que, mira, estas son lecturas o relaciones en las que muchas veces que uno quiera la relación, por muchísimas razones no se da. Son relaciones que a lo mejor uno quiere, pero las circunstancias, el medio ambiente no lo permite. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Escorpio. Espero que al que le haya resonado, tómalo como te resuene, y al que entendió esta lectura, la entendió. Nos estamos viendo en un próximo video.
no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like es lo que yo quiero. Y nos vemos en otro momento, ¿sí? Comparte el video también, porfa. Bye bye.